Bueno, ahí está, ese era un poco del resumen de la jornada de ayer, para que ustedes vean cómo se encuentran las bancadas, cómo se encuentran claramente en este momento. En todo caso, la bancada del Movimiento al Socialismo del ala renovadora se encuentra básicamente ya rodeada por los evistas y por la oposición para que puedan llevar adelante las elecciones o por lo menos la preselección de candidatos a través de una ley. Hay una ley ya que, como lo han escuchado al presidente de la comisión que está llevando adelante justamente este tema, ha observado, dice que no es una propuesta seria. A ver, vamos a entender, vamos a tratar de entender, estamos justamente con el diputado Enrique Urquidi, él es jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. ¿Qué es lo que sucede con la ley 144? ¿Qué es lo que observan? ¿Por qué es que se refiere de esa manera, con esos peyorativos, al proyecto de ley que ha sido aprobado por el Senado? Buenos días, diputado, bienvenido. Muy buenos días, Jorge Luis. Un verdadero placer estar en tu programa y, por supuesto, un saludo muy especial para toda la audiencia de RTP. Bien, a ver, hemos escuchado al señor Jáuregui, al presidente de la comisión, referirse a la ley que ya fue aprobada en Senado. Ha utilizado un peyorativo para referirse a la misma. ¿Qué es lo que observan los arcistas? Me imagino ustedes son colegas ahí en el Parlamento, en la Asamblea, deben conversar en pasillo, cuando hay algún receso, están tomando un café, etcétera. Le preguntan, oye, ¿qué te parece? No sé, ¿qué dicen los asambleístas que se oponen a esta ley que ha aprobado el Senado? Jorge Luis, a estas alturas y después de todo este engorroso proceso, este accidentado proceso que en un primer momento ha fracasado para convocar elecciones judiciales, está claro quienes han demostrado voluntad política, y hablo por supuesto por la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana, tanto en senadores como en diputados, que en todo momento hemos brindado nuestra voluntad política, hemos asistido a todos los escenarios de diálogo que hemos sido convocados, porque reconocemos la situación de emergencia y la crisis estructural por la que está atravesando no solamente el órgano judicial, sino también, por supuesto, el órgano legislativo y la Asamblea Legislativa. Y está claro que, te decía ya a estas alturas, quienes no tienen esa voluntad política, quienes no quieren elecciones judiciales, quienes quieren seguir bloqueándolas y, lo peor, quienes quieren dar y convalidar esta autoprórroga abusiva, arbitraria e inconstitucional de los usurpadores que aún están en este momento en los altos tribunales de justicia en la ciudad de Sucre. Y ese grupo es precisamente el que ayer, por ejemplo, no asistió a la reunión convocada por el presidente del Senado. Me refiero a la bancada parlamentaria que responde al presidente Arce y que responde al ministro Iván Lima, que no han mostrado la más mínima voluntad en todo este momento, y que, por supuesto, existe cualquier pretexto, existe cualquier argumento que cae por su propio peso, como los que utiliza el presidente de la Comisión de Constitución para descalificar, en este caso, el proyecto de ley 144, que ya ha sido aprobado en el Senado, y que lo que toca hacer dentro del procedimiento legislativo es que diputados trate en la plenaria este proyecto y vea las modificaciones que se tengan que hacer en el marco de la declaración 0049, pero lo que se está haciendo en diputados es evitar el debate. Lo que se está haciendo es que una comisión se sobreponga a la instancia máxima de decisión, que es la plenaria. Y lo que hemos visto ayer, cuando han suspendido abruptamente la sesión, es la mejor evidencia de que el MAS no quiere debatir, el MAS quiere dilatar, el MAS quiere ponerle piedras en el camino, y el MAS nuevamente quiere bloquear, como ha bloqueado durante todo este tiempo, la posibilidad de tener elecciones judiciales. Muy bien, entendido. Esto voy a tomar sus últimas palabras en relación a que quieren bloquear el tratamiento de la ley. Pero ¿hasta cuándo pues se puede bloquear esto? No puede ser indefinidamente. Hay un tiempo límite, digámoslo así, ¿no? Se puede dilatar un par de veces, 3, pero también la presión está subiendo, no solamente desde el evismo, que claramente vemos que Evo Morales está llevando adelante, conduciendo el bloqueo de caminos que inicia el lunes, también en beneficio de
por la determinación que tomó el Tribunal Constitucional justo antes de terminar su periodo oficial. Y por el otro lado también plataformas ciudadanas cruceñas están comenzando a ejercer presión. La presión está subiendo, entonces no es indefinido que se puede bloquear. ¿Qué salidas han visto ustedes? Jorge Luis, ojalá quedara un mínimo de responsabilidad política con el país por parte del movimiento al socialismo. Ojalá quedara un mínimo de sensatez, de sentido común para con el país y los bolivianos. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el canal institucional, el escenario donde tenemos que llegar a mínimos consensos, tenemos que dialogar y tenemos que encontrar salidas para esta actual crisis judicial, no da respuestas y no da certezas en el más corto plazo, por supuesto que las calles, los bloqueos, el enfrentamiento entre bolivianos, como ha sucedido ya hace algunos días atrás en la ciudad de Sucre, va a tomar mayor protagonismo y se va a desencadenar un nivel de tensión y de conflictividad que todos los bolivianos no deseamos. Por lo tanto, aquí la responsabilidad y la decisión política la tiene que tomar el presidente Luis Arce. Quiere confrontación, quiere bloqueos, quiere a los bolivianos en la calle enfrentándose, o finalmente, con un mínimo de responsabilidad política hacia el país, quiere que la Asamblea Legislativa, de una vez por todas, recupere esa su esencia y se convierta en el escenario del entendimiento, del diálogo y de los consensos. Esta es una decisión que está en manos del presidente, que está en manos del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si toman la decisión equivocada y prefieren que sean los bloqueos, que sea la calle la que hable en este momento, por supuesto que ese es el peor escenario. Nosotros aguardamos que aún en el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, en los presidentes de ambas cámaras, quede un mínimo de responsabilidad con el país y de una vez por todas la Asamblea dé certezas, de respuestas, y aquí no hay motivos en lo que respecta a la oposición para entrampar o para dilatar. El ministro Lima hace algunos días se ha paseado por los medios para atribuir a la Asamblea el por qué no tenemos elecciones judiciales. Pues la respuesta al ministro Lima es lo que ha sucedido ayer. No es la oposición la que está bloqueando, no es la oposición la que está saboteando, es el propio MAS que está generando este escenario de conflictividad y de bloqueo absoluto y de punto muerto en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, si vemos todo lo que ha sido aprobado por la Asamblea, es decir, cada ley viene a ser una manzana de la discordia, siempre. El movimiento del socialismo, el Ejecutivo se queja constantemente que están paralizados varios créditos. La ley de fortalecimiento de las reservas internacionales igual estuvo paralizada durante meses. Es como que todo lo que se trata en la Asamblea termina siendo un problema. El problema, Jorge Luis, es que aquí hay un problema de origen. Y el problema es que el movimiento al socialismo ha terminado de comprobar, ha terminado de evidenciar que definitivamente es un proyecto político inhábil para la democracia porque no tiene capacidad de diálogo sincero, de diálogo transparente, de diálogo honesto para llegar a mínimos consensos. La Asamblea Legislativa ha perdido, se ha desnaturalizado, se ha envilecido, precisamente porque el movimiento al socialismo ha sido incapaz de proponer, de generar, de abrir el diálogo que debiera fluir en la Asamblea Legislativa entre todas las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo en mínimas cosas. Pero no ha sucedido esto. Lo que ha sucedido siempre es la lógica de la imposición, la lógica de la radicalidad, la lógica de no escuchar a la oposición, de prácticamente bloquearla. Y los ejemplos están ahí. Iniciativas legislativas
Comunidad Ciudadana ha presentado más de 60 proyectos de ley y ni un solo proyecto de ley ha sido considerado en la plenaria. Siempre han sido bloqueados en mitad del camino porque el MAS actúa bajo esta lógica autoritaria, autosuficiente. Y por lo tanto, si el MAS va a continuar en esta lógica, por supuesto que la Asamblea Legislativa va a seguir siendo ese escenario de conflictividad y de enfrentamiento cuando debiera ser el escenario del diálogo y de los puntos de encuentro en beneficio del país. Muy bien, diputado, le agradecemos por traernos su visión, su perspectiva. Por supuesto, vamos a continuación a conversar también con el otro lado de la moneda. Un gusto, Jorge Luis, como siempre, por el espacio y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, hemos conversado con el diputado Enrique Urquidi, él es jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Ahí está, esa es la visión de este diputado en relación a por qué se sigue evitando la generación de una ley de preselección para poder llevar adelante las elecciones judiciales. Bueno, luego vamos a conversar más adelante con otro asambleísta del arcismo, a ver qué nos dice. Y Jorge